Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente con Pedro Amorós, que hace mucho tiempo que no lo teníamos aquí en Rimble 35. Pedro Amorós, parapsicólogo del CEIP. Hola Pedro. Muy buenas, encantado de nuevo de estar aquí contigo, por supuesto, y con todos tus espectadores, que siempre digo que son maravillosos por todos los comentarios que me dejan. Es un verdadero placer siempre hablar de un poquito de misterio y de esos enigmas que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de un tema que tú sabes, ya lleva muchos años en el folclore y en las mitologías, y también parece ser que se ha hecho mucho primado negativo de esto para que la gente piense que no existen los vampiros. ¿Qué hay de Los cierto? vampiros. Claro, ¿qué hay de cierto en el tema del vampirismo? Madre ¿Por mía, qué? es un tema muy Por, difícil, ¿eh? claro, pero ¿por qué hay más de 30 tratados vampíricos, entre ellos los del padre Calmet, Agustín Calmet, un padre benedictino francés que compiló en un libro tremendo casos tremendos que desafían la ciencia forense y médica? De casos de seres que parece ser que no pertenecen a la especie humana. No sabemos exactamente el origen de todo esto, pero sí sabemos que hay casos que hoy Pedro nos va a ilustrar. Adelante, Pedro, ¿qué opinas de los vampiros? Bueno, es muy difícil. En primer lugar, yo quiero deciros que yo creo en los vampiros. Pues ya somos Eh, dos. Yo creo en los vampiros, creo que realmente hoy voy a exponer una serie de datos fundamentales para tener en cuenta lo que, el tema que estamos hablando hoy, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que el vampirismo, desde el punto de vista escéptico, ha sido tratado como una especie de trastorno mental con una característica que se llama parafilia, que es el acto, la necesidad de consumir sangre humana. Hay que decir que la sangre humana, pues evidentemente, tal como nosotros consideramos que un vampiro pues absorbe, no tiene lo que es un aprovechamiento desde el punto de vista alimenticio del ser humano. Nutritivo. Nutritivo, correcto. Puesto que siempre ha estado caracterizado por una enfermedad llamada la hematodixia, que nos conduce a saber qué comportamiento tiene una persona, como por ejemplo la necesidad de ingerir vitamina B12, que es la asociada lógicamente a la que lleva la sangre, y otras cosas, ¿no? Y sobre todo ese hierro, por la anemia que se produce, por la debilidad que el cuerpo humano tiene al contraer la enfermedad de la hematodixia, y las características son bastante curiosas, ¿no? Y son precisamente la palidez de la piel, el aspecto blanquecino, la aversión al sol, a la luz solar. Pues ya tenemos cosas que nos simboliza el tema del vampirismo, ¿no? Claro, Y claro. sobre todo, pues la necesidad de ingerir cuerpos con, o sea, carne prácticamente cruda, y etcétera, etcétera. Yo Pero te puedo decir, fíjate que en 1727, sí, ha llovido bastante, se presenta pues, un caso muy curioso, me parece que es en Hungría, el caso de sí, en Arnold Paul. Austria, ¿Es Austria el concretamente. sitio? Sí. Vale, Austria, pues totalmente. claro, el caso este desafía todo porque se hizo un informe forense y Correcto. participó un cirujano militar, El doctor obispos. Florinca. Claro, estamos hablando de una persona que llega de una guerra, es un soldado llamado Arnold Paul y cuando regresa cuenta que hace 5 años atrás fue mordido por un vampiro, al cual Correcto. le cercena la cabeza. Y luego se unta el cuerpo con su sangre porque es un ritual que existía en esa época para revertir la El infección. efecto del Exacto. contagio. Y luego también comió tierra de la tumba donde estaba Sí, este ser. señor. Bueno, regresa y el hombre, mientras estaba en un carro de heno, el carro lo aplasta, se volca y lo aplasta y lo mata. Ujú. Arnold Paul es enterrado y al cabo de 3 semanas
empieza a haber una estela de muertes. Empiezan a morir personas, me parece que un total de 4 en pocos días. Y ahí empieza una investigación y las personas dicen haber sido atacadas por el mismísimo Arnold Paul, que en teoría está enterrado desde hace un mes casi. Entonces las autoridades van a la tumba y ahí se encuentran que el cadáver es fresco, no está pues corrompido. Y claro, le abren la boca y tiene la boca pues, llena de sangre. Finalmente lo matan con una estaca en el corazón, grita, es decir, estaba vivo. Y ahí, pues, lógicamente, le queman el corazón. Normalmente se hacía con carbón y le cercenan la cabeza. Pero se dan cuenta que hay varios cadáveres colindantes, varias tumbas colindantes que han quedado infectados también por este mismo Arnold Paul. Y ahí empiezan a hacer lo mismo. Luego, a cabo de, me parece que 5 años después, en 1732 aproximadamente, en esa misma aldea vuelve a aparecer una epidemia vampírica que también ha sido ilustrada en ese informe. Es un informe forense, médico. ¿Qué opinas de esto? Bueno, el caso de Arnold Paul o Paul es súper interesante, ¿no? Desde el punto de vista médico forense, como bien estabas diciendo, el doctor Flockinga, que es el que realiza lo que es el examen y todo esto durante mucho tiempo, y precisamente por todas esas causas, ¿no? Él observa y hace una serie de matices como que se han considerado siempre pues, una característica bastante fundamental para pensar que una persona estaba afectada por el vampirismo, que al fin y al cabo sería como una especie de enfermedad contagiosa, ¿no? Y era precisamente pues, eso de que las uñas le crecen, Ah, sí, que sí, sí. o sea, el pelo y el cuero estaba unido al cuero cabelludo sin caer, como se produce en el caso de cualquier cadáver. Y sobre todo porque el aspecto que tenía Arnold Paul después de haber sido enterrado era un aspecto totalmente saludable. No Saludable, presentaba sí. no, Exacto. no, Aparte, en el informe he leído que su cuerpo era rosado, no era pálido. Era exactamente, rosado y se no veían tenía, las venas fluyendo toda sangre. Y además, las uñas originales se le habían sí, caído y le habían salido nuevas. Había perdido las uñas y le habían salido nuevas. Asimismo, la piel claro, también hizo un cambio y se volvió más tersa aún. claro. Muy Y no, curioso. no solo eso, sino que además presentaba algo que es imposible que se produzca dentro de lo que es eh, un cuerpo cuando ya pasa un cierto tiempo del enterramiento, ¿no? Del sepelio, de la sepultura, ¿no? Eh, que es que tenía sangre fresca. Tenía sangre fresca en la boca, en los oídos y en los ojos. Exacto. Eh, Esto o sea, empezó a saltar todas las alarmas. Estamos hablando de Austria y estamos hablando de uno de los principales países que más en serio se toman el vampirismo, sobre todo en esta época que 20 años más tarde, esto ocurriría pues aproximadamente sobre el 1732, 20 años más tarde, la emperatriz María Teresa de Austria eh, habla con su médico, o sea, estaba tan sumamente preocupado, el gobierno de Austria estaba tan preocupado, que hablan con su médico de cabecera, que era Gerhard Bernstein, que, bueno, este se preocupa, era un gran escéptico, él no creía en nada, y se preocupa de investigar varios casos, llegando a la conclusión de que todos los casos se trataba de una especie de histeria popular por el nivel de supersticiones que había en el lugar y en la zona, sobre todo por las creencias populares, ¿no? Eh, Hasta tal punto llegó el tema que se produce una alianza un poquito más tarde, el 1 de marzo del 1755, entre el Papa y concretamente la emperatriz María Teresa de Austria. Y en este pacto, en este decreto, niegan la existencia de vampiros. Y no solamente niegan la existencia de vampiros, sino que ponen leyes prohibiendo bueno, pues escarbar en las tumbas y, por supuesto, clavar estacas
en los cuerpos muertos los que se había pensado que había vampirismo. Pero fíjate qué cosa más curiosa que ocurre, ¿no? Intentaban erradicar la superstición al vampiro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el gobierno toma cartas en el asunto y empieza a establecer leyes para que esto no se produzca, el pueblo empieza a pensar, bueno, pues si el gobierno ha hecho esto, por algo será, con lo cual el vampirismo existe. Bien, entonces aquí se produce un aumento, estamos hablando de 1755, se produce un aumento de la creencia popular en el vampirismo. Tanto que empiezan a aparecer casos de personas que presuntamente presentaban el síndrome del vampiro. Y el síndrome del vampiro era, como tú estabas hablando antes, era precisamente lo que nosotros pensamos, ¿no? Es decir, ataúdes que estaban de alguna manera, pues que presentaban cuerpos incorruptos, ataúdes que flotaban los cuerpos en sangre. Ojo, ¿vale? Esto tenemos casos ejemplares, ya no solamente el cine nos ha presentado estos casos, sino que hay casos de verdad. Tenemos, por ejemplo, un tema de crecimiento de uñas, pelo, nada de hedor de descomposición, pese a que haga 50 años que se haya enterrado una persona, etcétera, etcétera. Todo esto empieza a tener una trascendencia muy importante, porque empiezan a descubrirse casos de vampirismo. Para saber si una persona estaba vampirizada, normalmente solían montar a una doncella joven virgen en un caballo blanco y hacer pasearla por entre las tumbas de un cementerio a la luz de la luna. Aquella tumba que el caballo no pasase por encima, decían que contenía un cuerpo de un vampiro, ¿no? Luego se han dado casos que han abierto esas tumbas y se han encontrado los cuerpos incorruptos. No sé yo hasta qué punto, ni entro ni salgo, podría llegar a tener características vampíricas, pero sí es cierto que una de las tradiciones más importantes que se tenía, sobre todo entre Hungría y Rumanía, entre los Cárpatos, Transilvania, y toda esta zona, era precisamente realizar hechizos contra vampiros. Sí, no, es que se habla de auténticas plagas vampíricas, es decir, de pueblos arrasados completamente. Claro, uno puede pensar que todo esto son supersticiones, pero cuando la gente se toma tan en serio todo esto, yo creo que hay una base ahí real, más aún cuando científicos han intervenido y han hecho informes sobre todo esto. Yo creo que ahí entramos ya en una categoría de investigación seria. Y lo más interesante, Pedro, es que esto no es de un país, es que afecta a muchas culturas. Es global. Eso es lo más... Es muy interesante. Yo creo que la figura del vampiro nos la pone en conocimiento pues el famoso escritor Bram Stoker, el cual muy poca gente sabe que era un gran investigador. No era simplemente un escritor historiador, no, bueno, más que historiador, era un investigador. Claro. Y él para poder realizar su obra, Drácula, Bram Stoker le cambió incluso hasta el título. El título inicial era El no muerto. Claro, ¿viste el vídeo anterior que saqué en Rimbey? No sé, no lo viste. Sí, por supuesto. Claro, ahí lo cuento todo esto, porque precisamente es lo que iba a decir ahora. Bram Stoker quiso sacar la historia de Drácula como un hecho verídico, no como una novela. Esta historia la impuso el editor. Le dijo, no, tienes que presentarlo como una novela de ficción. Y no le dejó que él advirtiera al mundo sobre el peligro de los vampiros. Aunque él, en el prólogo del libro, sí que incluye que, evidentemente, pobre de aquel que simplemente piense que esto se trata de un escepticismo y que simplemente se deje llevar por su escepticismo ante el pensamiento de que todo esto son supersticiones, ¿no? En fin, todo esto entrecomillado, por supuesto, ¿no? Pero Bram Stoker sí que hizo una cosa y fue dirigirse hacia un personaje famoso que era Vlad Tepes. Yo creo que es un error, ¿eh? El emperador, claro, no. No tiene nada que ver ese Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia,
con el verdadero Drácula, porque él El mismo, vera- él mismo ahí en está. sus notas personales en ningún momento lo cita. Claro, pero a efectos editoriales parece ser que sí que hubo una influencia porque era necesario, pero, y es lo que iba a decir, Manipularon esto y ahí asociaron. está, ahí está, que prácticamente todo lo que son los estudios iniciales que el propio Bram Stoker había tenido, que eran archivos, archivos y archivos de casos, no tenían nada que ver con Vlad Tepes. Es decir, Vlad Tepes simplemente fue una figura utilizada para escribir un libro. Pero claro, ¿por qué? Pues porque era un empalador. Bueno, pues no, no era un empalador, no, no era el malo de los malos, era un héroe. Era un héroe que salvó al imperio del imperio otomano, de la conquista otomana. Y evidentemente todo el mundo lo ve así, ¿no? Pero, pero también hay otros casos, y otros casos anteriores a lo que era la existencia del propio Vlad Tepes, incluso con su propia generación familiar, y también hay otros casos posteriores, como por ejemplo la famosa condesa Elizabeth Báthory, ¿no? Que no podemos obviar que, bueno, pues estuvo bañándose con la sangre de más de unas 700 mujeres jóvenes, vírgenes, e ingiriendo su sangre para conservar su extremada belleza. La Pero consideraban eso, la mujer vampira, ¿no? sí, pero Pero, eso yo creo que no tiene nada que ver. pero son casos que no tienen nada que ver con lo que es el vampirismo en Yo sí, creo que ¿no? no. Yo Pero creo que no podemos, estos son patologías psíquicas. claro, no podemos separarlo de lo que es la creencia del propio vampirismo, porque es una amalgama que está toda unida en función de un contexto cultural, ¿no? Al igual que yo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de California, tengo conocimiento y he visitado eh, organizaciones vampíricas, y no puedo decir el nombre, organizaciones vampíricas donde se produce el consumo de sangre. Madre mía, O sea, sé que te has quedado un poco así parado, pero yo lo he visto y me he entrevistado con esa gente. madre Es mía. decir, gente que son donantes y se van a hacer una especie de fiestas privadas donde están la gente que se afilan los colmillos y que van a ingerir sangre, sobre todo haciéndoles unas señales en la espalda, donde, por ejemplo, a una mujer, y he conocido a esa mujer, eh, le han hecho dos orificios con unos colmillos bien puestos, o sea, no falsos, sino auténticos, y le han succionado sangre, pues a lo mejor 15 personas. Se considera una donante y tal. Esto es real. Sí, sí, Esto no, es ya, real. pero esto, Pedro, creo que entra en el catálogo de De la trastornos locura, de psíquicos. una enfermedad mental. Esto es Claro, claro, evidentemente, claro. claro, y yo he estado valorando todas esas cosas y desde luego el vampirismo no es eso. Eso No, es un poco el esnovismo, es un poco llegar hasta ya momentos en los que ya no sabes qué hacer para destacar, etcétera, etcétera. exacto, Pero exacto. el verdadero vampirismo medieval, el verdadero vampirismo que incluso roza nuestro tiempo, yo además te lo digo, ese vampirismo existe. Y te lo digo porque estoy investigando un caso. Dentro de muy poquito, en el canal mío, que es un canal, pues ya sabes, relacionado con el misterio, pero también con la investigación cultural, ¿no? Que es Aventura del Misterio. Lo digo para que si alguien no lo conoce, que le eche un vistazo. Bueno, pues dentro de muy poquito vamos a investigar un caso. Ujú. Yo Aquí, te lo diré muy en cerquita, España, en en España. España, en España, por supuesto. Pues Y estaría muy bien. llevo años siguiendo la pista, y es que no voy a decir ni el nombre, porque son datos que me están llegando con cuentagotas, ¿no? Llevo años siguiendo la pista de un caso concreto en el que se habla de un vampiro. Joder. Y se habla de un Pues vampiro aquí, en aquí en España. España. Bueno, pues esto tienes que compartirlo con Ripple 35 y Por supuesto. haremos un programa especial sobre el tema. Pedrín, muchas gracias por esta intervención una vez más, amigo, que ha sido súper interesante. Yo sí creo en los vampiros, pero no por fe, sino porque hay unos hechos detrás que le dan un fundamento verdaderamente a todo esto. Creo que hay muchas personas que
para dormir mejor, prefieren pensar que todo son mitologías. Lo meten todo en el mismo saco. Pero Vaya bueno, que sí. allá Y cada cual. no olvides una cosa, porque dentro de mis notas tengo también una sección que empieza aquí y todavía está en blanco, y es el vampirismo psíquico. No te lo dejes atrás. Esto, claro, este es otro tema, pero lo trataremos también en el futuro. Lo trataremos. Muchas gracias, Pedro. Gracias por estar aquí. Un placer y un abrazo muy fuerte. Y a vosotros, pues nada, emplazaros para siguientes trabajos, esperando que el de hoy haya sido vuestro agrado. Un abrazo para todos. Chao.